Muy bien, continuamos. ¿Se ve la presentación? Janet, Franco. Sí se ve, Lisa. Muchas gracias, Janet. Los que están presentes, ¿tienen alguna consulta de lo que mencioné anteriormente? Pueden escribir en el chat si no pueden hablar. Muy bien, continuemos. Bien, como les decía, lo que hemos visto anteriormente ha sido parte de la normativa internacional que viene de la Organización Mundial del Comercio y Organización Mundial de Aduanas. Eh, de los diferentes comités que están relacionados a toda la normativa de comercio exterior, como nomenclatura arancelaria, como valoración aduanera, normas de origen y los regímenes aduaneros que viene de la ronda de Kioto. Esta normativa entonces es internacional, pero que todos los países lo utilizan de acuerdo al marco de su normativa nacional. Y en nuestro caso, la normativa se utiliza dentro de la Ley General de Aduanas y su reglamento, que en realidad en la ley y en el reglamento no es tan amplia, puesto que cada uno de los acuerdos que tiene Bolivia en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración tiene su normativa, ¿sí? Estamos dentro de la comunidad andina, tenemos la decisión 416 y 417. Estamos con el acuerdo de complementación económica AC36, que es con el Mercosur. Justamente ya somos parte integrante, parte plenos del Mercosur, que tiene su normativa. Tenemos el acuerdo de complementación económica AC22, que es con Chile, el acuerdo de complementación económica hace 47, que es con Cuba, el acuerdo de complementación económica hace 66, que es con México, y el acuerdo bilateral con Venezuela. Entonces, tomando en cuenta estos acuerdos de complementación económica sobre normas de origen que están dentro del marco de la Asociación Latinoamericana de Integración de la ALADI, dos de los países de estos acuerdos, es decir, con los que tenemos acuerdos, Chile y Cuba, y obviamente Bolivia, aplicamos la resolución 258, que es normativa sobre normas de origen de la Asociación Latinoamericana de Integración. ¿Qué es lo que ha dicho Chile, Bolivia, Cuba, Bolivia? Si hay esa normativa, utilicemos esa normativa, ¿no? De la Asociación Latinoamericana de Integración. Por eso que se utiliza esa normativa. Pero en ese marco, cada uno de los acuerdos de complementación económica dentro de las preferencias arancelarias que tenemos, y estoy hablando de Latinoamérica, ¿sí? Y dentro de Latinoamérica, con estos acuerdos de complementación económica de los 13 países miembros de la Asociación Latinoamericana de Integración, tienen dentro del marco de normas de origen preferencias arancelarias. ¿Qué son las preferencias arancelarias? Si nosotros estamos importando, Bolivia está importando de alguno de los países miembros de la ALADI con los que tenemos acuerdos, no pagamos el gravamen arancelario. Tomen en cuenta que cada una de las mercancías tienen un código arancelario, que lo vamos a ver más adelante, pero el Ministerio de Economía y Finanzas en nuestro país es el que emite el arancel de importaciones del Estado plurinacional. Tomen en cuenta que el Estado, el Ministerio de Economía, es el que pone los aranceles, el gravamen arancelario, que en Bolivia está entre 0 y 40%, dependiendo del tipo de mercancía que vayamos a importar o vayamos a exportar. Ahora, dentro de estos acuerdos, siempre y cuando presentemos las pruebas documentales, como indica aquí dentro de la Ley General de Aduanas,
tenemos esas preferencias. ¿Y cuál es la prueba documental que ustedes tienen que saber cuando traigan ropa de Colombia, cuando traigan maquinaria de Brasil, cuando traigan, no sé, productos de Argentina? Que los exportadores de esos países, si los productos son producidos, cosechados, fabricados, extraídos o tienen algún salto de partida arancelaria porque ha tenido un proceso productivo, tendrían que emitirles el certificado de origen. La prueba documental con la que ustedes puedan beneficiarse con una preferencia arancelaria se llama certificado de origen, que tiene que estar dentro de la declaración de mercancías de importación si exportamos, o nosotros enviarlo, en algún caso si exportamos, a los países miembros de los acuerdos con el certificado de origen para que ellos se acojan a este beneficio. Es un beneficio dentro de los países de Latinoamérica, dentro del acuerdo que tenemos con la Asociación Latinoamericana de Integración y cada uno de los países. ¿Sí? Entonces, tengan en cuenta eso. Podemos podemos importar ropa de Colombia. Un ejemplo rápido para entrar al contexto del tema. Podemos importar ropa. La ropa, porque supuestamente nosotros producimos ropa, el gobierno le ha puesto que la ropa pague un 40% de gravamen arancelario más el 14.94 del IVA, estamos pagando de tributos aduaneros por $100, casi 70%. Pero si traemos ropa de Colombia, que es 40% de gravamen arancelario, pero al productor colombiano le pedimos, siempre y cuando obviamente sea productor de su país, esté registrado como exportador, le pedimos el certificado de origen. Ese certificado de origen va a hacer que esos 40% que deberíamos pagar no lo paguemos. Nos conviene en ciertos aspectos, sí, porque ustedes tienen que hacer el análisis. Si traigo ropa que también no es de calidad, pónganse, ya hablemos de China, ¿sí? Por un monto igual de $1,000. Vamos a pagar el 40%. Así nos emitan certificado de origen, porque con China no tenemos preferencia arancelaria. Con los otros países tampoco, Estados Unidos, Unión Europea, no tenemos preferencia arancelaria, para que se entienda, ¿sí? Entonces, nos conviene analizar si en algún momento vamos a importar, nos conviene analizar si alguno de los países con los que tenemos acuerdo venden algún producto que queremos importar a nuestro país. Se tiene que analizar. Y como les digo, la ropa colombiana, por ejemplo, es de muy buena calidad, precio, y de paso no vamos a pagar el 40%, que sí pagaríamos si traemos de China ese 40% más el 14.94. Estoy hablando de que si compramos ropa de China y de China tenemos que también pagar el transporte, dependiendo la cantidad aéreo o si lo traemos consolidado, ¿sí? Que es más lejos, tenemos que pagar el transporte, no sé, seguro, el tiempo en que demora en llegar, que si compramos de Colombia. Estamos hablando de calidad, estamos hablando de preferencia arancelaria, estamos hablando de transporte, estamos hablando de seguro, estamos hablando de tiempo. Entonces, si hacemos ese análisis, si compramos $1,000 de China, vamos a pagar $700 de impuestos o tributos al gobierno. Si importamos los $1,000 de ropa de calidad de Colombia, vamos a pagar solo máximo el 20%. Es decir, China, $700 de impuestos, Colombia, $200 de impuestos, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que analizar si las normas de origen como preferencia arancelaria les conviene o no, ¿sí? Esto está adecuado para apoyo en Latinoamérica, los países que formamos parte de la Asociación Latinoamericana de Integración. Eso quería que entiendan, porque en realidad eso es normas de origen preferenciales.
Bien, la Ley General de Aduanas indica que las normas de origen son disposiciones específicas que se aplican para determinar el origen de las mercancías y los servicios producidos en un determinado territorio aduanero extranjero en concordancia con los principios de la legislación aduanera nacional y convenios internacionales, las mismas que podrán ser de origen preferencial o no preferencial. En nuestro caso, como concepto, lo que hemos leído, para nosotros sería preferencial, lo que les he mencionado de la Asociación Latinoamericana de Integración, y no preferencial con los otros países. Porque aunque nos emitan certificado de origen, no tenemos preferencia con los demás países. Así sea un sistema generalizado de preferencia. ¿Por qué? Porque el sistema generalizado de preferencia te da para que vos puedas exportar lo que te permitan exportar a Europa, a Estados Unidos o a cualquiera de los países donde tengas un SGP. Pero si ellos importan, o perdón, si ellos exportan y tú estás importando de Europa o Estados Unidos, no tienes preferencia arancelaria. Pagas los tributos que corresponden al IVA, que es el 14.94, y dependiendo del tipo de mercancía, el gravamen arancelario. La declaración certificada de origen es una prueba documental que permite identificar las mercancías en la que la autoridad o el organismo competente certifica expresamente que las mercancías a que se refiere el certificado son originarias de un país determinado. El cumplimiento de los convenios internacionales, la prueba documental de origen de las mercancías es requisito indispensable para la aplicación de las preferencias arancelarias que correspondan. Aquí me voy a adelantar para mencionar que tenemos una institución dentro de Bolivia que se llama el CENAVEX, Servicio Nacional de Verificación de Exportación, donde se van a registrar los exportadores. Y es el CENAVEX quien hace de que se emita una declaración certificada, que es una declaración jurada, y posteriormente al análisis que haga el CENAVEX, se le va a emitir al exportador o al productor el certificado de origen. Obviamente, a los exportadores les van a exigir que presenten este certificado de origen más en la situación de los países con los que tenemos acuerdo. ¿Sí? Entonces, esta prueba documental es exigible sí o no, sí o sí, perdón, es un requisito indispensable para esa preferencia arancelaria. Ahora, ustedes dirán, pero si exporto a China, ¿para qué voy a mandar certificado de origen? Si es originario de nuestro país, sí o sí te van a obligar porque es un documento como el Made in, ¿sí? Es un documento donde especifica que tu mercancía ha sido producida, cosechada, extraída en este país. ¿No sirve? Sí, no sirve. Por eso ayer les he especificado, cuando el licenciado Dante ha hablado del país de origen o procedencia, ¿sí? Una cosa es solo el país de procedencia y otra cosa el país de origen. Y en este caso estamos hablando origen, donde ha sido producido, cosechado, extraído, fabricado, etcétera. Cuando en la aceptación de la declaración de mercancías a consumo o durante el reconocimiento físico de las mismas surjan indicios sobre la falta de autenticidad o veracidad del contenido del certificado de origen, la Administración Aduanera, de conformidad con las normas señaladas en los convenios internacionales suscritos por Bolivia, exigirá otras pruebas para determinar con certeza esta situación. El trámite, tomen en cuenta, el trámite del despacho aduanero no podrá ser suspendido bajo ninguna circunstancia, debiendo la Administración Aduanera exigir la presentación de boleta de garantía bancaria o seguro de fianza por el valor de los tributos aduaneros que corresponden pagar por la importación de mercancías. ¿Qué quiere decir? Si tenemos un reconocimiento físico o documental de las mercancías, esto en canal amarillo o rojo. ¿Sí? Si el técnico de aduana o la aduana nacional tiene una duda razonable de que tu certificado de origen no es original o no está con la firma del funcionario de la institución que tiene que firmar, porque tiene que estar vigente ese funcionario, no va a suspender, no va a suspender el trámite, pero sí te va a exigir, si tu mercancía tenía que pagar gravamen arancelario del 20%, te va a exigir que dejes una boleta de garantía bancaria o seguro de fianza hasta que se haga las averiguaciones que corresponden.
¿sí? Por los tributos que supuestamente no has pagado hasta que se pueda cerciorar si ese certificado de origen es original, si las firmas son auténticas y si no hay ningún inconveniente, ¿no? Esto ha surgido anteriormente mucho, pero hoy como todo es digital y se tiene mayor contacto, se puede contactar con la institución en el otro país por la situación de convenios entre aduanas, es más rápido de verificar eh, el dato, ¿no? Y también tenemos ahora está abierta la página de la Aduana Nacional, está abierto la página de la Asociación Latinoamericana de Integración, donde ustedes pueden verificar, si nos da tiempo les voy a mostrar, donde ustedes pueden verificar si la firma del certificado de origen corresponde al funcionario que está habilitado. Hay muchos que han dejado de trabajar y esos no pueden firmar, pero ha pasado, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado con eso. Como ven, la Ley General de Aduanas, simple, vamos a ver el reglamento que lo va a ampliar un poquito más, pero es casi lo mismo que hemos mencionado. Y que quede claro, obviamente, que para la aplicación y presentación de una importación que sea de estos países, sí o sí se requiere el certificado de origen. Vamos a ver la aplicación de las normas de origen. Las mercancías son originarias del país donde han sido producidas o fabricadas, circunstancia que se probará mediante la presentación del certificado correspondiente expedido por la autoridad o la entidad habilitada para el efecto en el país exportador. ¿Sí? Nosotros, si vamos a exportar, somos el país exportador. El país importador es el que está comprando. Ahora, si nosotros importamos, el país de donde está viniendo la mercancía es el país exportador y ellos tienen que emitir el certificado de origen. Tomando en cuenta ambas, exportación e importación, señores, ustedes tienen que conocer tanto la normativa del país de exportación en el caso que importemos y también la normativa de importación del país donde nosotros estamos exportando, ¿sí? Entonces, si tienen que saber tanto exportación como importación, tienen que saber valoración, nomenclatura arancelaria, normas de origen y los regímenes aduaneros. ¿Sí? Entonces, vean que todo es necesario. Es por eso, vuelvo a repetir, que cuando se presenta una declaración de mercancías de importación, por eso la aduana nacional en todo el lado del mundo va a decir, tiene que estar completa, correcta y exacta para evitar problemas en el momento, si hay una revisión de canal amarillo o rojo, o posterior, porque vuelvo a mencionar, hay fiscalización posterior en canales verdes. Así que si alguna vez importan y les sale verde, no se sientan alegres, más bien revisen la documentación que les dé su agencia despachante de aduanas. En la importación de mercancías sujetas al cumplimiento de normas de origen, el importador deberá acreditar el origen de las mismas ante la aduana nacional de acuerdo con los requisitos y exigencias que establezca en la normativa aplicable en virtud a convenios y acuerdos internacionales ratificados por Bolivia. En este caso, en la importación, el importador, por si acaso, el importador, ustedes serían el importador, es el que tiene que acreditar ante la aduana nacional que el certificado sea el que corresponde. En la exportación de mercancías de origen de las mismas, se certificará por organismos operativos del Ministerio de Comercio Exterior e Inversión o por el exportador mediante autocertificación de conformidad con las normas sobre materia y convenios y acuerdos internacionales suscritos por Bolivia. El instituto, el CENAVEX, perdón, el Servicio Nacional de Verificación de Exportaciones, obviamente depende de ministerios, donde ellos son los que certifican. En nuestro caso, ¿no? Y aquí habla de autocertificación. Con el único país o acuerdo de complementación económica que tenemos autocertificación es con México, el acuerdo de complementación económica hace 66. ¿Por qué autocertificación? Porque el exportador o el productor puede emitir el certificado de origen y firmar directamente sin necesidad de que firme un técnico del CENAVEX. Pero tomen en cuenta que en el CENAVEX también, ¿sí? Es revisado, es decir, no es que
te dejan libre a que puedes hacer o emitir tus autocertificaciones, ¿sí? Tienes que demostrar al Cenavex que esa exportación corresponde a lo que has declarado en tu declaración jurada. Como ejemplo les doy, un exportador de fruta que tiene 10 hectáreas, de las 10 hectáreas sale, un ejemplo, 20 kilos de, no sé, de manzanas, ¿ya? Que eso está determinado, obviamente, por la producción, por el tamaño de hectáreas, etcétera, eso ya lo sabe. Pero que en una de esas, de esa producción, ¿sí? Tú quieras exportar 100, no sé, 100 kilos o 100 toneladas, no, ¿no? ¿Por qué? Porque no corresponde a la cantidad de hectáreas que tienes. Entonces, tienes que demostrarle al Cenavex que estás haciendo la exportación que corresponde de acuerdo a lo que estás fabricando, a lo que estás cosechando, a lo que estás queriendo exportar. ¿Sí? Que quede claro eso también. El origen de las mercancías se podrá determinar para efectos preferenciales, arancelarios y no arancelarios, aplicación de cupos o para cualquier otra medida que establezca. El origen podrá corresponder a uno o más países o a una zona o territorio geográfico determinado. Esto dentro de los acuerdos, ¿sí? Si yo tengo un acuerdo con Chile, podemos quedar dentro del acuerdo de que cierto tipo de insumos que utilice de Chile para mi exportación o para mi fabricación o para mi proceso productivo, si viene de Chile, se va a considerar originario de Bolivia. ¿Por qué? Porque está dentro del acuerdo. Estoy utilizando insumos de Chile, ¿sí? Entonces, eso se tiene que analizar de acuerdo y valga la redundancia al acuerdo de complementación económica que se tiene con los diferentes países. Salvo lo dispuesto en convenios internacionales, la prueba documental de origen de las mercancías se exigirá respecto a aquellas que se declaren para la importación, para el consumo y cuyo origen determina el tratamiento arancelario preferencial o medidas económicas o comerciales convencionales o cualquier otra disposición de orden público y sanitario. Más adelante vamos a ver el arancel de importaciones del Estado plurinacional y van a ver que este arancel es emitido cada año, ¿sí? Lo vamos a ver también el día viernes, pero tomen en cuenta, en este arancel, determinando la partida arancelaria, ahí están los acuerdos de complementación económica que se tiene con el resto de los países y la preferencia que se les va a dar al tipo de mercancía. ¿Sí? Entonces, todo esto y dentro de estos convenios internacionales se tiene que determinar el trato arancelario que se les va a dar, ¿sí? Y el arancel cero en este caso cuando se presente el certificado de origen. El declarante verificará que el certificado de origen corresponda a la factura comercial y el plazo validez del mismo. ¿Quién es el declarante? El declarante es la agencia despachante de aduana. El anterior artículo hemos visto que el importador es el que está a cargo de demostrar a la administración aduanera que ese certificado es correcto. Ahora, en este caso, si el importador te da el certificado de origen, la agencia despachante de aduana o el agente despachante, que es el declarante, tiene que verificar que el certificado de origen corresponda a la factura y el plazo de validez del mismo, además de la firma del técnico de acuerdo al país. La administración aduanera, a través de medios informáticos, aduaneros o manuales, verificará el contenido y las firmas autorizadas de la prueba documental presentada sin perjuicio de la fiscalización posterior. A esto me refería, ¿sí? La administración aduanera, si sale canal amarillo o rojo, obviamente va a ser la verificación por medios informáticos. Si tiene dudas, puede mandar un correo o hacer una llamada al país o a la institución que corresponda para que le diga tal número de certificado de origen, si corresponde, ha sido realizado por la institución, etcétera, ¿no? Y las firmas autorizadas de los técnicos sean las que corresponden. Ahora, sin perjuicio de la fiscalización posterior, vuelvo a mencionar los canales verdes, ¿sí?
ha salido una normativa donde la aduana nacional, anteriormente las agencias tenían que cuidar todas las carpetas de declaración de mercancías de importación por un lapso de 5 años, donde la aduana tenía la potestad de fiscalización posterior en canales verdes. Ahora ha subido a 8 años. ¿Qué quiere decir? Que en 8 años la administración aduanera en una fiscalización posterior puede revisar sus despachos. Y no solamente va a haber la parte de normas de origen, no va a haber solo el certificado de origen, va a haber valor, va a haber partida arancelaria, va a haber si no hay errores, si no hay contravenciones, si no hay omisiones de pago, para que se den cuenta. Cuando en la prueba documental de origen se haga referencia a una partida arancelaria y esta difiera con la partida arancelaria nacional, se aplicará la preferencia arancelaria correspondiente siempre y cuando el producto descrito sea el mismo al consignado en el acuerdo convenio negociado. En esta parte, este párrafo es el que los libera de muchos técnicos que no conocen la normativa y cuando ven una partida arancelaria en el certificado de origen y ven otra partida arancelaria en la declaración de mercancías de importación, lo primero que hacen es observarte y quererte sancionar, ¿sí? La partida arancelaria no tiene nada que ver con el certificado de origen siempre y cuando la mercancía sea la negociada, la que se ha negociado en la factura comercial. ¿A qué me refiero con esto? A que un certificado de origen no certifica partida arancelaria, certifica origen. Y si la mercancía es la que está negociada dentro de la factura, contrato de compra-venta internacional, que sea la misma pactada en el acuerdo, no hay ningún inconveniente. Muchas de estas instituciones, como la nuestra en el CENAVEX, no saben manejar partidas arancelarias y por eso le ponen una partida arancelaria que sí causa dificultad, obviamente, en las administraciones aduaneras, porque al final hay que ver la mercancía, hay que determinar si realmente es la partida arancelaria correcta. Pero esto en un certificado de origen no te va a determinar que sea la partida correcta, la que viene de Brasil, la que viene de Argentina o la que viene de Colombia, ¿sí? Si tú conoces o si tu agencia despachante de aduana es buena, tiene que analizar, clasificar correctamente, o en caso de que no, los documentos no sean documentos que se puedan determinar fácilmente, pues pedir una inspección previa, ¿sí? Antes de clasificar, porque para clasificar tienes que conocer la mercancía. Eso lo vamos a ver el día viernes. Las normas establecidas en el artículo 149 de la ley serán plenamente aplicables a las importaciones de mercancías amparadas en las normas de origen, de acuerdo a convenios internacionales. Se prohíbe el ingreso de mercancías marcadas, rotuladas con un origen falso o con cualquier descripción de declaración falsa, incluidas las palabras u otros símbolos que tiendan a describir o identificar falsamente el origen. Los infractores serán procesados y sancionados de acuerdo a la ley. Es por eso que ahora se está creando, de acuerdo a lo que hemos analizado en la normativa internacional, no se está creando, se está exigiendo para ciertos tipos de mercancías el documento etiquetado que está realizado en la página de Inmetro, ¿sí? Entonces, ahí no tiene que venir ningún rótulo falso de origen, porque la falsificación, ustedes saben que en muchos países se da, ¿verdad? Y eso justamente por lo de la propiedad intelectual que les hablé dentro de la Organización Mundial del Comercio, es que hay sanciones respecto a falsificaciones. Las mercancías se someterán a despacho aduanero dentro del plazo de validez del certificado de origen correspondiente para beneficiarse de las preferencias arancelarias. Muy bien. Como ven, algo sencillo dentro de la ley, el reglamento a la Ley General de Aduanas, pero muy importante que se les quede claro. Certificado de origen para beneficiarse de una preferencia arancelaria. ¿Qué es una preferencia arancelaria? El no pago del gravamen arancelario de acuerdo al tipo de mercancía. Las mercancías, vamos a ver más adelante o lo vamos a ver el viernes, el gravamen arancelario está entre 0 y 40%.
Las mercancías que tienen un arancel, un gravamen arancelario del 30 o 40%, entre comillas, son mercancías que están protegidas porque es producción nacional. Digo entre comillas porque si hablamos de ropa y paga el 40%, no conozco muchas empresas que se dediquen a este rubro acá en Bolivia, ¿no? Pero tienen preferencia, perdón, tienen un arancel del 40%. Quisiera que ahora, gracias José Antonio por seguirnos acompañando en este segundo curso sobre normas de origen. Tenemos un tiempito para que nos puedas comentar tal vez cómo se ven las normas de origen allá. Obviamente estamos dentro de un acuerdo con el Mercosur y ahí está Argentina, donde el AC36 aplica obviamente las normas de origen y las preferencias arancelarias de los productos que son fabricados dentro del Mercosur, ¿verdad? ¿Se practica lo mismo allá en Argentina, José Antonio? Víctor, ¿aló? Sí, ahora sí te escucho. Víctor, Sí, José Antonio. bien, sí. Mismo, Víctor, eh, eh, son las normativas de las normas de origen que se aplican acá en Argentina, en donde obviamente los beneficiarios, que en este caso serían los importadores, el que importa mercadería, básicamente a lo que no es socio pleno, lo que es el Mercosur, es justamente y tal cual vos lo describiste, que es un documento muy importante en lo que es la parte de la importación. ¿Por qué? Porque se está beneficiando. Obviamente de que, tal cual lo describíamos, de que los que acá en la aduana, por ejemplo, forma puntual más, la aduana lo que siempre controla es de que sea coincidente en el certificado de origen, que sea coincidente con el número de factura comercial y con la fechación de la factura. Eso por un lado. También hacen mucho hincapié en la posición arancelaria, ¿sí? Que en este caso hasta los 8 dígitos, y también quiénes son los funcionarios que están firmando ese documento a través de las cámaras que tienen la responsabilidad de emitir estos certificados. Como bien vos lo decías, antes generalmente a estos certificados lo teníamos en forma física, en soporte de papel. Hoy ya está todo informatizado, así que ante cualquier duda que tenga la aduana, lo puede, se puede manifestar a través de forma con el organismo competente. Como así también este certificado, que son los funcionarios habilitados para acá. Pero después, en cuanto a las normativas, las preferencias, son exactamente lo mismo. Nosotros también tenemos acuerdos con otros países, también, también se paga preferencia. Cuando, por ejemplo, exportamos desde acá, desde Tucumán, por ejemplo, a Dinamarca, exportamos José, te va la señal. Estamos un poquito mal con el internet. Bien, como decía José Antonio, entonces tenemos que tomar en cuenta que
todos los países, de alguna u otra forma, aplican las preferencias arancelarias. Y obviamente Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, que son del Mercosur, y más Bolivia, están dentro del marco de la Asociación Latinoamericana de Integración, y cada uno de los países, independientemente o en bloque, pueden hacer estos acuerdos de complementación económica o acuerdos de alcance parcial en alguno de los textos que van a ver, son aplicados. Entonces, es el apoyo que se dan entre los países de Latinoamérica para que se pueda importar o exportar ciertos productos, y como decía José Antonio, los importadores son los más beneficiados, ¿no? En el caso, para no pagar el gravamen arancelario. Por ejemplo, ahora, y viendo todos estos cambios de normativa, les voy a pasar el documento. Recién salió una circular de la Aduana Nacional donde están ampliando el beneficio para la importación de cierto tipo de mercancías con gravamen arancelario cero, ¿sí? O perdón, con IVA cero. Ahora, si importan alguna de estas mercancías, que son obviamente para fábricas o procesos productivos, el gravamen arancelario, si importan de alguno de los países miembros del acuerdo de la LADI, no van a pagar ningún tipo de impuestos, ¿sí? Este beneficio se ha dado ya el 2021, se amplió hasta el 2022. Terminó el 2023 en septiembre del año pasado, pero este año se volvió a ampliar, o perdón, se volvió a ampliar hasta el hasta finales de este año. Entonces, tal vez alguno de ustedes que quiera importar maquinaria o algunos equipos para procesos productivos, es con casi arancel cero en IVA y gravamen arancelario. Se los voy a pasar para que analicen. Un favorcito, por favor, nos vamos y en 3 minutos volvemos a ingresar, y con eso ya vamos a cerrar lo que es normas de origen. Vamos a ver lo que respecta a la LADI con conceptos generales para todos. 3 minutos, por favor. Muchas gracias.